a todos a esta nueva sesión del ciclo de cine y literatura Un niño me está mirando. Hoy dedicado al Señor de las Moscas. Una película a la que vamos a ver la primera versión cinematográfica que se hizo de esta historia. Hay dos solo, de momento, aunque han prometido hacer otra. De Peter Brook, la que vamos a ver, la peli del año 1963, 9 años después de que William Golding publicara su primera novela, y de hecho la más célebre y por la que le dieron el Nobel, pensamos todos, ¿no?, por El Señor de las Moscas. La escribió en 1954. Me imagino que muchos de vosotros y vosotras pues, habéis leído la novela o conocéis un poco de qué va El Señor de las Moscas, porque se ha convertido en una historia muy popular, ¿verdad?, El Señor de las Moscas, con miles de referencias ya. Básicamente hay muchos temas, trata de muchos temas, pero básicamente trata sobre la naturaleza ética del ser humano, la lucha entre el bien y el mal, y también sobre cómo nos organizamos socialmente como especie y los distintos tipos de liderazgo que hay, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que vivió el propio William Golding. Ya lo hablaremos después en el coloquio. Y esta historia, además, está contada por dos hombres, tanto Peter Brook como William Golding, que conocían muy bien los mitos occidentales. Y también lo vamos a ver reflejado en la historia, hablaremos de ello. Y conocían también muy bien y adoraban, por supuesto, la obra de William Shakespeare, otro gran renovador en su momento de esos mitos. Y bueno, ¿qué más decir? Que no sabemos si les visitó alguna vez el Señor de las Moscas, esperemos que no, ni a Golding ni a Peter Brook. No sé si a ti, David, te ha visitado, esperemos que no. David, que es guionista, editor y un gran conocedor de cine. Espero que no hayas tenido una visita de... Por el momento no, pero quién sabe, oye, habrá que portarse bien. Es la película que vamos a ver o que vamos a volver a recuperar, porque no sé si a lo mejor la habéis visto hace tiempo. Es una película interesante por varios motivos, y es que yo pienso que es muy hija de su época. Hay que pensar que aunque ahora El Señor de las Moscas es una novela pues que ya consideramos un clásico contemporáneo, pero cuando se hizo esta película apenas hacía una década que se había publicado. Estaba todavía muy reciente, estaba en pleno apogeo, era una época también donde las vanguardias cinematográficas estaban muy potentes. En diferentes países de Europa, en Francia, en Inglaterra, en el norte también, había como unas corrientes que estaban renovando el panorama cinematográfico, y esta película participa un poco de ello, ¿no? Teniendo en cuenta que Peter Brook viene de donde viene también, que era uno de los grandes, como ha dicho Bensi, uno de los grandes renovadores del teatro y de la ópera. Y bueno, no cesaba nunca de investigar y de buscar caminos nuevos, porque él, sobre todo, más que un cineasta, digamos, de manual o clásico, yo lo veo como un experimentador con diferentes disciplinas artísticas que él va mezclando y va buscando caminos nuevos también para crear algo como esta película, que vista todavía hoy sigue siendo sorprendente, el aire que tiene, como un poco documental, un poco crudo, con este blanco y negro. Es una película que está filmada con un presupuesto muy, muy bajo, ninguno de los actores es profesional, es una pequeña aventura en sí misma, más allá de lo que cuenta, pero lo que imaginamos que sucede detrás de las cámaras también es apasionante. Está rodada en una isla de Puerto Rico, en muy poco tiempo, con muy poco dinero, con muy poco equipo, y entonces creo que toda esa aventura también se traslada en las imágenes y le da esta pátina y esta textura tan especial. Y es, de hecho, de las dos versiones la más fiel a la novela de Golding, esta de Peter Brook. Bueno, pues vamos a ver ya la película, luego la comentaremos con todos vosotros, y hoy un grupo de niños nos está mirando y nos grita que en nuestra especie siempre ha existido, y sigue de hecho, ¿no?, esa pugna entre el bien y el mal. Señor de las Moscas. Bueno, cómo se nos ha quedado el cuerpo, ¿no?, después de esa película. Os quiero proponer, bueno, un pequeño juego al principio.
porque a mí tanto el final de esta película como el principio me recuerdan a un final y a un principio de dos icónicas películas de la historia del cine. Vamos a empezar por el final. ¿A ti te recuerda algún final? ¿Se te viene a la cabeza así alguno que tenga similitudes? Yo cuando veo un niño y una playa siempre pienso en los 400 golpes, aunque no tiene poco que ver con esta, pero bueno, aún así seguro que tú has pensado en otros. Sí, bueno, a lo mejor no tanto en la forma en la que está rodada, aunque sí que tiene ciertas similitudes, el final, pero sí que tiene analogías en el contenido, en lo que quiere decir. Vamos a verlo, que a lo mejor pensáis que se me ha ido un poco la cabeza, pero yo es que lo vi muy claramente. La analogía entre estos dos finales. Vamos a ver, aquí está. A ver, sorpréndenos, a ver. A ver, que a lo mejor decís, oye, pues no. Este final en el que vemos a Ralph desesperado, está huyendo de sus... Sí, bajad un poquito, por favor. Está huyendo de toda esa tropa que intenta cazarle, de los cazadores. Está en una playa y de pronto aparece unos pies y nos llevamos todos como la sorpresa, ¿no? El propio niño que no espera encontrarse a un adulto. Aquí se hace el silencio y vemos a este adulto que representa la salvación para ellos. Bueno, pues voy a adelantarlo un poquito, a ver si aparece ya este otro final. ¿Lo reconocéis? El planeta de los simios, de Schaffner. ¿Por qué se parece en el contenido? Porque al final Charlton Heston también está huyendo de los simios que van a por él, que pretenden capturarle, va también por una playa, y el mensaje que al final da en esa película, ¿no? Esa rabieta de Charlton Heston al final diciendo, pero ¿cómo somos los seres humanos de malos? Que lo que hemos hecho con nuestra civilización y maldice las guerras. Un poco lo que denuncia también el Señor de los Anillos, iba a decir, el Señor de las Moscas, que es también pues un alegato contra las guerras también. Y finalmente es un escenario donde sucede una revelación también, También, ¿no? aquí, claro, el adulto aquí sería la Estatua de la Libertad, no es la revelación de... Pero es verdad que es el agua, además, que ya comentábamos el mes pasado, tiene este elemento como purificador de mostrar la verdad, y es verdad que es un escenario propicio para esto. Aquí pues el mensaje más o menos es parecido, ¿no? Esto me ha recordado. Y luego el inicio de la película, que a mí me parece muy bueno y habla muy bien de la época en la que está rodada esta película, que es en el año 63, con el free cinema inglés, ¿no? Y recoge un poco todas esas vanguardias, ¿no? De ese cine de los años 60, cuando utiliza todas estas imágenes en la intro de la película, que son fotografías en blanco y negro, y luego tiene un montaje bastante especial, disruptivo, ¿no? Aquí vemos el orden, el colegio, estos colegios británicos, los niños, la escuela, escuelas masculinas, estas son imágenes reales. Luego se escucha una voz, una clase de matemáticas, creo que también representa el orden, las normas, todo lo reglado, ¿no? Vemos estos colegios, la tradición, las instituciones, porque esta historia también habla de la importancia de la educación. En la película vemos cómo los niños van olvidando las tradiciones, la educación, las normas, las reglas, y se van asalvajando, ¿no? Aunque algunos intentan mantener ese orden. Bueno, pues todo este comienzo, que a mí me parece muy acertado, porque además nos resume los antecedentes, es decir, estos niños de dónde vienen, de dónde proceden, y luego pues lo que ocurre, ¿no? Es la guerra, ha estallado la guerra, parece la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hay que evacuarlos, van en un avión, aquí ya empieza ese montaje disruptivo, ¿no? Están como un partido de cricket y empiezan a aparecer misiles, aviones, ya nos está indicando
la época en la que estamos. Se acabó la calma, empiezan ahí esos misiles, ese montaje un poco rápido, ¿vale? Empiezan ya los tambores de guerra, que van a ser luego tan utilizados en la banda sonora de la película, que nos retrotraen a lo tribal. ¿Vale? Voy a adelantarlo un poquito más porque la intro es un poco larga, aquí vemos ya el cartel de evacuación, ya... Yo creo que lo resume muy bien todo. Y vemos, esta imagen es importante, la foto de los niños con el avión. Es como un juego para ellos la guerra. De hecho, hay testimonios que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, incluso, pues los niños se lo tomaban, pues bueno, como un juego, es una guerra, tal, pues bueno, no... Y aquí ya voy a adelantarlo un poquito, ¿no? Porque si no es algo largo. ¿Vale? Y ya nos pone el Pacífico, el avión que se estrella. Bien, pues ahora os voy a poner el inicio de esta película que a mí me ha recordado mucho y que para mí es uno de los mejores inicios de la historia del cine y que también tiene que ver mucho con el contenido, lo que quiere decir esta película. Y lo tenemos aquí. Bien, esta película es Sin novedad en el frente, del año 1930, de Louis Milestone, basada en una novela de Erin Maria Rilke, que es una denuncia también de las salvajadas que se cometieron durante la Primera Guerra Mundial y de toda esa generación perdida. Murieron pues, millones de jóvenes, además muy jóvenes, a los que además en las escuelas, esto es una escuela pues, prusiana, alemana, pues les arengaban, aquí vemos al maestro arengando, pues hablando de las virtudes del patriotismo y de ir a la guerra, defender a tu patria, ¿no? Una generación que se sintió engañada, si no muerta, porque fallecieron muchos durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, a ver, esto que ha salido aquí. Entonces, este inicio a mí me ha recordado al inicio del Señor de las Moscas, porque también resume muy bien, ¿no? Todo esto, la tradición, la escuela, cómo les meten esas ideas en la cabeza y luego, bueno, lo voy a pasar un poco rápido, pues aquí se las prometen muy felices, ¿no? Antes de entrar en batalla con los preparativos para la guerra. Al final son unos críos, bueno, estos aquí son adolescentes, ¿no? Son algo más mayorcitos, pero al final son unos niños que son, pues bueno, engañados, no sabían dónde iban al matadero de la Primera Guerra Mundial. Entonces todo esto me ha recordado al inicio del Señor de las Moscas, este es otro alegato contra las guerras y la crueldad humana. Bueno, ahí lo dejamos. Sí, habla también un poco como es cine que está hablando de su tiempo, ¿no? Aunque tome como base una obra literaria de 10 años atrás, pero es verdad que de alguna manera tanto el interés de Peter Brook como el de sus coetáneos del Free Cinema eran un poco atrapar esta realidad que estaba ahí flotando en el ambiente, ¿no? Y que de alguna manera les había hecho congeniar, sí, sobre todo congeniar también con esta generación de escritores británicos también, ¿no? Los llamados Angry Young Men, ¿no? Los jóvenes airados, que tenían una visión muy crítica de la sociedad y de lo que estaba sucediendo, y muchas veces utilizaban pues este material de ficción, material literario, para hablar de su propio presente y para utilizarlo como un catalizador para hacer crítica, ¿no? para esbozar ahí un poco todas sus protestas. Claro, William Golding además participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Marina, además él era un gran amante del mar y participó en el desembarco de Normandía, eso le marcó, él siempre lo confesó. El desembarco de Normandía en parte inspiró El Señor de las Moscas, lo que él vio allí, la crueldad del ser humano. Es verdad que ya se habían escrito historias sobre niños que se perdían en islas. Él conocía muy bien una historia que es bastante popular en el mundo anglosajón, que es la isla del Coral, creo, de un tal Valentine, que son unos niños que se pierden en una isla, pero en ese caso todo va bien, todo es idílico, es como un paraíso para ellos. Y a Golding se le ocurrió, a través de la experiencia que él había vivido en la guerra, pues contar todo lo contrario, es decir, unos niños se pierden en una isla y lo que puede pasar son seres humanos, no creo que pase nada bueno, ¿no? Es lo que pensó Golding.
Y para mí el gran acierto de Golding es convertir a los niños en protagonistas, que los protagonistas sean niños, porque estas historias realmente ya habían pasado, están documentadas. Y de hecho en el folleto tenéis unas recomendaciones de lectura en la que podéis leer casos reales del Señor de las Moscas. Tenemos el caso de Lope de Aguirre, vamos a empezar por los españoles, ¿no? En El Dorado, la expedición al Dorado en el siglo XVI. Eso es el Señor de las Moscas, ¿no? La rebelión de Lope de Aguirre contra Pedro de Ursúa crea una sociedad paralela, un poder paralelo que quiere ir incluso contra Felipe II y hace auténticas barbaridades, Lope de Aguirre. Tenemos también la historia de los náufragos. Estas historias además las conocían muy bien los anglosajones. No, Golding estoy segura de que conocía la historia del Batavia. En los países mediterráneos no es tan conocida, pero es muy interesante. Este librito de Simon Leys, que además se lee, pues, es pequeñito y se lee muy bien, está muy bien escrito, Los náufragos del Batavia. Esto es del siglo XVII, una historia del siglo XVII, un barco holandés de las Indias Orientales que naufraga en la isla de Java, y no os cuento más, aquí iban hombres y mujeres. Vamos, el Señor de las Moscas. Un hecho real. Tenemos más casos, tenéis ahí las recomendaciones. A lo que voy, Golding, el acierto que tiene es que sean niños los protagonistas. ¿Por qué? Porque con ello incide en eso que hablábamos de la lucha del bien y el mal en el ser humano, ¿no? Es algo casi consustancial a nuestra naturaleza. Por eso son niños los protagonistas, lo llevamos dentro, ¿no? Eso también es lo que nos quiere decir Golding. También sirve para hacer una alegoría, claro, porque es verdad que lo interesante de la película, o lo que la vuelve atractiva, porque historias bélicas hemos visto, o de enfrentamientos, o cómo diferentes grupos, digamos, que se comportan en situaciones extremas, adoptan también medidas extremas. Hemos visto muchas, pero es verdad que es interesante cuando nos lo muestran como una alegoría, porque es una forma de llegar a todo el mundo. Ya sabéis que este es el típico libro que por lo menos antes en los institutos era una lectura recomendada y que era el típico regalo de cumpleaños que se hacía en las comuniones y en estas edades, donde, bueno, este era uno de los libros, ¿no?, que estaban ahí fijos. Y precisamente era atractivo un poco por eso, por la identificación, ¿no? Yo creo que es interesante vista hoy porque como finalmente, de hecho, en los años 90 hubo otra versión de la película, es una historia que no caduca. Creo que había otro proyecto, una serie o algo por el estilo. Sí, pero creo que está parado. Lo lanzaron, creo, como sobre la idea sobre 2019. Claro. Además, lo querían hacer las protagonistas que fueran niñas. Pero quedó, yo creo, ahí un poco... En cualquier caso, es una historia que se puede retomar en cualquier momento porque las alegorías no caducan, ¿no? Y tiene algo de parábola también. Y yo creo que por eso lo hace interesante, ¿no? Es este juego de significados, de símbolos, que también es verdad, claro, es complicado que funcione bien. En este caso, Peter Brook maneja bien algunos símbolos, pero es verdad que estamos hablando de una novela que tiene mucho contenido, mucho calado, y es verdad que la película que hemos visto es muy corta, son 90 minutos escasos. Entonces, comprimir todo esto en una película te obliga, lógicamente, a dejar muchas cosas fuera. Bueno, ellos rodaron 60 horas de metraje, y luego tardaron 3 meses en montarla, en editarla, tardaron 3 meses. Peter Brook decía, bueno, a mí, porque él enseguida le ofrecieron a él dirigir esta película. Habían pasado 9 años desde que Golding escribió El Señor de las Moscas, enseguida tuvo éxito la novela, y se lo propusieron a Brook. Pero el productor que se iba a hacer cargo de la peli quería cambiar un montón de cosas de la historia de Golding. Quería que hubiera chicas, y bueno, cambiar varias cosas que Golding se negó por completo porque decía que esa no era la esencia de la historia. De hecho, a Golding, cuando le preguntaban ¿por qué no hay niñas? ¿Por qué solo son niños? Él era profesor, Golding, de colegios de chicos, bueno, estaban segregados antes, y era profesor de niños, y él decía que bueno, una de las razones que daba era porque si metía el elemento de las niñas,
tenía que aparecer el tema del sexo y eso no lo quería tratar Golding, no quería que apareciera. Entonces decía que era inevitable si metía niñas y no quería. Bueno, tuvieron que buscar, a lo que voy, a un segundo productor para esta película porque Golding se negó a trabajar con el primero y bueno, al final llegó a un acuerdo con Brooke porque Brooke dijo, vale, tenemos muy poco presupuesto, yo solo necesito una playa, niños y una cámara. Ya está. Y es verdad que contaron con muy poco presupuesto. Los niños no eran actores, como ha dicho David al principio, eran niños que estaban por allí con sus padres en esa zona de... Y bueno, hicieron un casting y ninguno luego se ha dedicado, salvo Ralph, el niño que hace de Ralph, luego sí que se dedicó a la actuación, pero los demás luego ninguno se dedicó. Yo creo que eso le da bastante credibilidad a la película. Bueno, credibilidad, o sea, es realista en las imágenes, tiene este tono documental también, el hecho de la decisión de filmar en blanco y negro. La película es verdad que tiene cierto aire amateur. Yo creo que se nota, es el tercer largometraje de Peter Brook, pero de alguna manera se nota que él no era un hombre de cine. Como decía al principio, él estaba interesado en relatar historias, en buscar siempre caminos alternativos para expresar ciertas cosas. Él vio en la novela una materia prima muy interesante para narrar algunas de las inquietudes que le fascinaron de la novela y bueno, de su propia filosofía y manera de pensar, ideología. Pero es verdad que la película a mí me atrae sobre todo por su irregularidad. Yo, honestamente, no sé qué opinaréis vosotros, que por cierto, está bien recordar que esto es una charla un poco abierta, en cualquier momento podéis intervenir o decir lo que os dé la gana, vamos, que estamos soltando el rollo, pero también podéis aportar lo que queráis. A mí, honestamente, me parece una película irregular en el sentido de que como película tiene ciertas debilidades, tiene fallos de ritmo bastante importantes. El desarrollo de los personajes, claro, lo que comentaba antes, al haber comprimido la novela en 90 minutos tienes que dejar muchas cosas fuera, es un trabajo de selección, ¿no? Y de corte, y es verdad que en determinados momentos pues la película le cuesta un poco, evoluciona de una manera un poco extraña, incurre en algunas incoherencias, por ejemplo, el principio, no sé, después de la secuencia de créditos, que está muy bien, es muy interesante porque tiene algo de ejercicio de vanguardia y de collage es bonito lo de las fotos, pero es verdad que de repente este principio es bastante desconcertante y parece que no está muy bien ni contado ni interpretado por los niños en la playa, que se parece que están de excursión, ¿no? Yo la vi el otro día en casa con mi familia y estábamos todos como diciendo, pero estos niños acaban de tener un accidente, que parece que están de excursión por la playa, ¿no? Pasando el día. Y hay otro momento también, por ejemplo, cuando al final, cuando Jack se aleja de todos y se siente excluido, ¿no? Y se aparta y tal, sí. Y de repente, claro, esto es un tramo bastante largo en la novela en el que empiezan todos a juntarse con él, el grupo se empieza a disgregar, ¿no? y optan por el lado fuerte, digamos. Aquí en la película sucede de un momento a otro, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿en qué momento estos niños han tomado la decisión de irse con el otro bando y tal? Es un poco desconcertante, no sé si os ha parecido a vosotros, pero yo tenía esta sensación, es decir, la película, argumentalmente, el guión, tiene algunas irregularidades y visualmente, sobre todo visualmente, a veces nos choca también un poco este montaje, un poco a veces acelerado, precipitado, sí, o unos planos que no tienen demasiado... La película visualmente no propone demasiadas cosas. Yo creo que Peter Brook le interesa la imagen, pero como banco de pruebas, pero no tiene soluciones fílmicas realmente interesantes. Hay algunas que sí, hay planos muy bonitos, y a mí sobre todo creo que tiene mucha fuerza los primeros planos, a mí es lo que más me gusta de la película. Sobre todo juega con los ángulos bajos y con los primeros planos. Sí, pero porque aprovecha que no son actores y ahí se ve un poco la naturalidad de estas miradas y de estos gestos, que se nota que son niños que no están interpretando, que están... se han filmado en diferentes momentos y luego el montaje funciona. Pero es verdad que de repente hay planos, a mí me llama mucho la atención el plano de cuando aparecen
se están presentando los niños, el coro, que aparece la primera vez, y hay una panorámica en la que se van diciendo los nombres y dices, pero por favor, este plano es horrible porque no se acaba nunca. Se nota, yo veo todo el rato ahí un cámara que está moviendo y al lado a uno de producción o de dirección que les está dando la señal diciendo, ahora habla tú, ahora habla tú. Entonces, claro, es un plano muy feo y muy mal resuelto. Yo creo que es un director que está viendo lo que sucede, más avezado, más experimentado, se da cuenta de que eso no está funcionando y hace 10 tomas más hasta que eso funcione y salga bien. En el caso de Peter Brook iba muy rápido, filmaban de una manera, aprovechando de una manera un poco con la técnica del documental o con lo de la televisión. Habéis visto que hay muchos zooms, hay muchos teleobjetivos, que era una técnica que en televisión se utilizaba mucho. Mucha cámara en mano. Mucha cámara en mano que permite, por un lado, captar la realidad del momento, le da crudeza a las imágenes, eso está muy bien, porque la imagen tiene como una especie de tono documental, que hay veces que parece que estás allí. La escena de la noche, por ejemplo, es paradigmática, ¿no? Que tiene hasta suscita terror, ¿no? Pero hay veces que la cosa no funciona, no fluye, porque se nota que hay cierto amateurismo, ¿no? O hay cierta improvisación. Una vez funciona bien y otras... De hecho, a los niños no les decía en ese momento lo que tenían que decir, no les había explicado la historia, ni la habían visto, vamos, no la habían leído ni nada, y les explicaba en ese momento lo que tenían que decir. Y él decía que siempre estaba entre la planificación y la espontaneidad, que no sabía bien Brook qué elegir en cada momento. Y es un rodaje complicadísimo, porque estás en un escenario natural con un montón de niños, o sea, vamos, creo que hacer una película así es una temeridad absoluta, y eso desde luego, ese riesgo hay que reconocérselo a Brook de pies a cabeza, vamos. A mí sí me ha gustado cuando van corriendo con las hojas, que no sé, esas partes que me ha parecido como muy trepidante cuando los persigo, no van corriendo y todas las ramas, eso no sé cómo lo habrá rodado. Pero fíjate que son los planos más elaborados, porque son planos que están hechos con traveling, o sea, claro, te digo, a mí ahí sí me ha ahí ya necesitas una planificación, un trabajo y una puesta en escena muy elaborada. Los travelings que hay por la playa, también por la selva, ahí sí que hay un trabajo de puesta en escena que se nota que está más cuidado, pero sin embargo hay otras veces cuando hacen la primera asamblea, en la que de repente es un momento dramáticamente muy intenso, porque es donde se dirime, donde está el liderazgo, ¿no?, del grupo, y sin embargo en cuestión de planificación y de montaje está resuelto de una manera muy pobre, ¿no? Pero bueno. Sí, incluso yo creo que lo que has comentado, que es un plano, ¿verdad?, bastante pobre, ese que va ahí pasando los niños que están esperando que le den la orden, sí, o que incluso comiencen así tan alegres, eso que parece tanta discusión, yo creo que es tan evidente que hay veces que yo pienso que quizá lo haya hecho adrede, es decir, es tan alegoría porque de hecho la propia historia de que solo sean niños, ¿dónde están los adultos? ¿Se han muerto todos los adultos? ¿Qué ha pasado? O sea, ya es inverosímil desde el principio, pero a él eso le importa menos al autor, es un poco como, no, yo quiero contar esta alegoría. Entonces yo creo que ese principio de todos contentos es como la inocencia, ¿no? Y incluso claro, todavía tienen el orden que dices, parece que están en clase, yo creo que parece como que es adrede, mira, todavía están ordenados. De hecho es curioso lo que has comentado tú, que es cierto que sean niños, ¿no?, que la inocencia, ese contraste tan fuerte, pero que luego encima, pues, precisamente los niños que vienen más ordenados, uniformados, claro, cantando, al final esos van a ser los salvajes. Sí, esos van a ser los salvajes. Y esa secuencia es clave y aquí nos da muchísima información. Aparte que esto, yo creo que si esta secuencia está bien montada, de la aparición y demás, es muy impactante. Más utiliza el Kyrie eleison, que no es por casualidad, es una plegaria cristiana, proviene, bueno, del mundo griego, significa Señor, ten piedad, o sea, están diciendo Señor, ten piedad, y además está compuesta. El compositor de esta banda sonora es Raymond Lepard, era un director de orquesta y compositor especializado en música barroca. Puso otra vez de moda la música barroca en el siglo XX en Inglaterra. Y digo que no es casualidad que eligiera a Raymond Lepard, porque la música barroca se desarrolla entre el siglo XVII y XVIII, cuando surge el absolutismo.
Y los ingleses saben muy bien de lo que están hablando porque en el siglo XVII tuvieron la lucha de Cromwell contra el absolutismo, bueno, representado por Carlos I, el monarca, ¿no? Que acaban ejecutándolo. Cromwell acaba ejecutando a Carlos I. Cromwell defendía el parlamentarismo, ¿no? Por eso digo que no es casualidad que elija a un compositor barroco, porque además este Kyrie eleison que oímos, suenan las trompetas, estas trompetas naturales tan propias de la música barroca, que parece que va a entrar Luis XIV, parece una composición de Lully que vaya a entrar Luis XIV, y la trompeta simboliza el poder sagrado, la trompeta de los ángeles, pero también el poder real. Están todas las marchas, o muchas marchas de estos reyes absolutos, ¿no? Esas trompetas naturales que utiliza aquí Leppard para este Kyrie eleison. Y sí, efectivamente, Señor, ten piedad, y quien canta son los que van uniformados perfectamente. Aquí tenemos pues también a los cruzados, pero a los totalitarismos. Representan también cómo ellos que vivieron los totalitarismos del siglo XX, cómo van uniformados. Es fundamental para ellos los himnos, ir todos iguales, van todos a una. Es verdad que es uno de los símbolos que hay en la película, que hay unos cuantos y que a mí, claro, han transcurrido años y es verdad que a nuestros ojos de ahora, por ejemplo, la película sí que puede resultar un poco obvia, ¿no? En este sentido de bueno, estos son los que mantienen la marcialidad, y luego qué casualidad que este niño más sensible y más Piggy, ¿no? El representante de la razón, es el único de estos débil, 50 además, niños que lleva gafas. No hay más niños que llevan gafas, solo él. Bueno, es que antes no se veía tanto la tele también, ¿eh? Ya. Te digo, no había tanta miopía como ahora. Te quiero decir que es verdad que la película a lo mejor sí que puede incurrir a nuestros ojos del presente en ciertas obviedades que, bueno, forman parte de las claves. Porque esto ya está muy analizado ya, El Señor de las Moscas, ¿no? Y claro, reconocemos muy bien a los modelos que son, Piggy, que representa un poco, es como un presidente de un parlamento, representa el parlamentarismo. Más el que tiene el acento más británico de todos. Sí, total, y las costumbres, eso de ahora estaríamos tomando el té, todo se solucionaría con una taza de té, ¿no? Con su tía, claro. Claro, y al mismo tiempo es el más débil, ¿no? Porque es el que está enfermo, es el que tiene asma, el que tiene miopía. También eso está indicando pues, la debilidad de las democracias, que son débiles, ¿no? Las democracias, en el fondo, son muy débiles. En cualquier momento se pueden romper. Yo no digo nada, pero esto es así. Y luego el tema de la religión, que también es muy, muy importante, todos los mitos cristianos que aparecen aquí, el Cordero Redentor, que es Simon, ¿no? Al final lo sacrifican, es el que tiene la verdad, es una especie de Cristo, Simon. Es el personaje peor desarrollado de la película. Sí, pero ¿qué simboliza? Ese es el que revela, es el que tiene la verdad, pero nadie quiere escuchar la verdad, ¿no? Es la verdad. Sí, lo que pasa, claro, lo que pasa que y este niño es sacrificado al final, es como un chivo expiatorio, Simon, y además es el más compasivo. Es verdad que es un poco como extraño, es algo, representa también como el misticismo, está un poco apartado de los demás, como en su mundo, pero... Claro, es que la novela, pero es el más compasivo, es el que le da la carne a Piggy, el que le entrega las gafas cuando se le caen. En la novela es un niño epiléptico que se desmaya de vez en cuando y que tiene una especie de espiritualidad. Pero es que esa es la enfermedad de los dioses, la epilepsia, ¿no? Que decían, la enfermedad de los dioses. Y aquí, por ejemplo, pues bueno, simplemente parece que es un niño como extraño, que va un poco a su bola y así. Pero bueno, en cualquier caso, el momento de inflexión, ¿no?, de la película, cuando de repente todo se tuerce definitivamente, es cuando él se enfrenta con su mirada a la cabeza del cerdo, del jabalí, ¿no?, con esa escena de moscas, con planos tan cercanos, esas dos miradas cruzadas. A partir de ahí todo ya va cuesta abajo. Perdona, pero eso es también un poco la batalla bueno, hablando un poco de alegorías, mitologías, tradiciones y demás, de Dios y el demonio, ¿eh? Ahí están enfrentados los dos. ¿Por qué? Os quiero comentar así rápidamente sobre los mitos principales que aparecen en esta película, símbolos más bien, ¿no? Uno sería la concha. Esa concha tiene un doble significado, el poder material y también el espiritual.
por qué las conchas para los griegos, el ostracismo, vamos a ver, al cerdo no quiero ir a la concha, lo que significa la concha. Para los griegos la utilizaban para expulsar, desterrar, escribían en una concha o en algo con barro en forma de concha para expulsar de la polis a la gente pues, que podía representar un peligro para la democracia. Ni siquiera habían cometido un delito, pero si eran sospechosos de que podían ir contra la polis, los echaban. Aquí a Temístocles le echaron, escribían en el nombre, en la concha escribían el nombre, votaban y le echaban. Es un símbolo también político, la concha. Y además es un símbolo religioso, ¿no? El bautismo, la concha se utiliza, está asociada al agua, a el bautismo. La concha tiene ese símbolo. Esto es el Abraham, no. Y luego tenemos también el símbolo del cerdo. El cerdo tenemos que aparece ya en la Biblia, en los Evangelios, el exorcismo de los demonios de Gerasa se meten en cerdos. Para el cristianismo, los cerdos es un animal, proviene de la tradición también hebrea, impuro y está asociado con el demonio, ¿no? El cerdo, aquí vemos a Jesús expulsando a los demonios en este mosaico que se meten en el cuerpo de los cerdos, creo que es el Evangelio según San Marcos, y los cerdos acaban precipitándose en el mar porque tienen a los demonios dentro. Bueno, salvo San Antonio, ¿no? Que San Antonio aquí sería, el cerdito de San Antonio sería Piggy, ¿no? Porque San Antonio es el protector de los cerdos, pero San Antonio también lucha contra los demonios y tiene un cerdo al lado, ¿no? Y luego tenemos pues a los cerdos asociados a los judíos, ¿no? En España los llamábamos marranos, a los conversos, a los judíos conversos, aunque marrano viene de una voz árabe que significa lo prohibido, pero bueno, el cerdo era lo prohibido, lo que los musulmanes y hebreos no podían comer, el cerdo, ¿no? Y eso derivó en los judioconversos españoles y portugueses que eran llamados marranos. Y luego tenemos también el símbolo de las moscas. ¿Quién es el señor de las moscas? En hebreo, Belcebú significa el señor de las moscas, literalmente, y es el demonio, es uno de los demonios de los hebreos, que luego hereda el cristianismo, ¿no? El señor de las moscas, el ángel caído. Y luego yo aquí hago una referencia porque me encanta esa novela, me parece genial, pues el Renfield de Drácula, ¿no? que es el servidor de Drácula, que también está siempre rodeado de moscas y come moscas como un símbolo de lo diabólico. Interpretado por Tom Waits, además. Sí, aquí interpretado por... Es que he puesto esta foto porque la versión que más me gusta de Drácula es la de Coppola, junto a la de Todd Browning. O sea, por eso he elegido esta imagen. Y es lo que hablamos un poco al principio, es que tanto Peter Brook como Golding eran muy conocedores de los mitos. Y entonces utilizan también mucho el simbolismo, tanto en la novela como en la película, con estos elementos tan potentes que quieren decir tanto. Bueno, pues nada, eso, y agradeceros que hayáis venido, muchísimas gracias, y que esperamos veros en la próxima, el 11 de enero, con Adiós muchachos. Pues adiós muchachos. Y muchachas.